CNMC, en su ley de creación, tiene el artículo 37 que obliga a la transparencia, y además tengo un presidente y un equipo de dirección que se cree la transparencia y se cree la importancia que tiene la pedagogía y la difusión de las cosas para fomentar la cultura de competencia en favor de los ciudadanos, la competencia y la regulación eficiente. Bien, dicho esto, os puedo decir que mi experiencia, tengo una experiencia profesional de casi 30 años, y en 4 años como responsable de comunicación os puedo decir, en contra de lo que piensa Ignacio, que a los periodistas nos tienen como en el mito de la caverna, nos tienen atados frente a una piedra y tenemos que interpretar la realidad a través de unas imágenes que se reflejan en esa piedra. Por supuesto, nos tienen sentados de espaldas a la realidad. Estamos haciendo un esfuerzo enorme. Yo os digo que tengo una suerte infinita porque tengo un equipo de técnicos que ha entendido la importancia que tiene la comunicación y la información. Cuando yo entré en la CNMC en el año 2013, entraba en los despachos y le daban la vuelta a los informes. Eso ya no es así. Ahora vienen a pedir que por favor expliquemos más y mejor, y de hecho me acompaña Carlos Balmisa, venimos del Consejo Superior de Consumidores para difundir aún más las cosas que se hacen en favor de los ciudadanos. Y me gustaría dejar claro que se confunden conceptos. El trabajo que hacemos los periodistas, y yo creo que lo hago desde la administración ahora y no pienso dejar de ser reportera, el problema que tenemos es que se ha dejado la comunicación y la información de los gabinetes de prensa en manos de gente que no son periodistas, ¿vale? Y creo que aquí se barajaban cuestiones diferentes, ¿vale? Una cosa es el derecho a la información y a la transparencia, y otra cosa es el derecho a la labor de hacer un trabajo bien hecho, como el que decía Borja, o el que decía Mar, o el que decía Jesús, que tenemos los periodistas y a los que de verdad se nos está chuleando desde la administración. Se nos está chuleando porque no se nos da la información que pedimos. Es verdad que a veces los periodistas no sabemos preguntar, que es la clave de la nueva etapa de Internet. Por eso muchas veces la administración responde mal. Como decía Jesús, porque no sabemos preguntar, porque no tenemos el conocimiento del lenguaje administrativo. Pero también es verdad que la administración a los periodistas nos chulea. Eso es así, y lo siento Ignacio, pero es que es una tomadura de pelo la información que se da. Muchas veces los informes en nuestro departamento... de administración pública le estaría caña a ellos. En nuestro departamento nos dedicamos a traducir a un lenguaje corriente los informes de los técnicos. Bien, está apoyados en técnicos como Carlos, que a mí me explica en qué consiste, cómo son las leyes, cómo funcionan y cuáles son los límites a los que yo puedo llegar. Pero como él siempre nos dice, la ley está para saltársela, se puede ir siempre un poco más allá. Eso explica que hiciéramos el registro de grupos de interés, y eso explica que hiciéramos un whistleblower en nuestro código ético, iniciativas todas que salen de la colaboración del equipo de control interno, es decir, transparencia y procedimientos con comunicación. Pero bueno, esta era la intervención que yo quería. ¿Cuántas administraciones conoces tú que hacen lo mismo? Pues mira, de entrada el Consejo de Transparencia hace lo mismo, ¿vale? Porque es una herramienta muy útil. Pero me viene a la cabeza lo contrario, me viene a la cabeza cuando en el año 2013 yo trabajaba en La Vanguardia y le pedíamos al ministro de Hacienda las balanzas fiscales y nos decía que estaban todos los datos en la web, que no comprendía la pregunta, hasta que se tuvo que crear la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que os recuerdo, se crea por una exigencia del MOU, y tuvo que pedirlas y tuvo que ir a los tribunales. Pero bueno, me viene a la cabeza lo contrario exactamente. En fin, perdonadme, pero es que no me estaba poniendo enferma que te metieras con los periodistas cuando, yo te insisto, desde dentro nos chulean. Bueno, vamos a ver si tenemos muchas intervenciones para que podáis todos expresaros alguna intervención más. Tengo muchas ganas de oíros a vosotros. Ya al final nuestros compañeros de mesa podrán hacer una reflexión, pero me gustaría oíros a los que habéis estado ahí escuchándonos
tranquila y pacientemente, y escuchar también vuestras aportaciones, vuestras críticas, vuestros posicionamientos, vuestras ideas, que son muy valiosas. Así que ánimo, venga, preguntar. Sí. ¿Sí? Hola, yo soy Isabel Albite Menor, soy la responsable de comunicación y de transparencia en el Valedor do Pou. En este caso conjugo las dos competencias en mi puesto. Yo intervengo un poco también en la línea de Mar. También soy periodista, he pasado al lado oscuro, como vosotros parece que lo llamáis hace 10 años, que trabajo en gabinete en la administración, y quiero romper una lanza a favor de los periodistas de gabinete. Creo que estamos desarrollando un importantísimo trabajo en favor de la transparencia. Si antes decíais que teníamos el monopolio de la información, muchas veces nos hemos peleado porque esa información saliese de la administración, ¿no? Y yo también tengo la suerte, igual que ella, de trabajar en una administración transparente. Yo soy un órgano de control, soy un defensor del pueblo. Es muy diferente la información que podemos trasladar, ¿no? Que no es tan comprometida y siempre es una información en favor de la divulgación de los derechos humanos de las personas. Pero yo quiero poner en valor en este foro, que también somos periodistas, un montón representados aquí, del trabajo del periodista de gabinete en favor de la transparencia y en favor de clarificar todo ese lenguaje administrativo. La excesiva burocratización y la excesiva administrativización de esta ley de transparencia hace que muchas veces la información no se comprenda por parte del ciudadano, que ni siquiera está guiado en esa búsqueda de la información, que no conoce los plazos y que no recibe la información suficiente. Y creo que el esfuerzo está siendo muy, muy importante. Y en administraciones como las nuestras tenemos la suerte de que lo han dejado en manos de comunicadores. Hola, hola. Yo soy Pedro del Rosal, del Economista. Solo me voy a meter con Ignacio un apunte y el resto voy a hacer una reflexión pensando más en los periodistas. Ignacio, yo creo, conociendo la Constitución, que no se puede afirmar que la Administración no está para facilitarle el trabajo a los periodistas, teniendo en cuenta el papel que el derecho a la información tiene en las democracias. No es un elemento más, sino que es un elemento consustancial a la democracia. Y el ciudadano tiene que conocer lo que hace la administración. Y el canal son los periodistas y los medios de comunicación. Entonces yo creo que esa afirmación se puede matizar. Luego te la rebates, con sentencia del Tribunal Constitucional. No te preocupes. Estaba seguro que le ibas a rebatir. A partir de ahí, y apoyando todas las autoafirmaciones y todo lo que hemos dicho los periodistas sobre nosotros mismos en positivo, yo sí quiero apuntar algunos datos menos positivos. No estoy seguro que los fake news solo los publiquen medios que no son oficiales o que son medios contrastados. Conocemos, por ejemplo, los sistemas automáticos de subir teletipos a las webs que tienen todos los medios de comunicación. Y los teletipos muchas veces traen cosas que... cualquier cosa. Esos mismos, sí. Esos mismos. Sí, sí, esos mismos. Podemos sacar algunos teletipos que no deberían subirse de forma automática y que quedan en buscadores. Digo por hacer autocrítica, tampoco creo que podamos hablar de la protección de datos como algo menor. Como algo que, bueno, sí, ¿qué más da que no? Yo tengo derecho a mis datos y que te los puedan dar a ti no es algo menor. Entonces yo creo que no podemos trivializar demasiado la protección de datos dado que es un derecho fundamental y que se te dé a ti la información no es un derecho fundamental. Entonces yo de momento prefiero que los derechos fundamentales estén más protegidos que un derecho a la información, que estoy de acuerdo, pero no es un derecho fundamental. De momento no están en la misma balanza. Entonces yo creo que debemos actuar o pronunciarnos sobre ello con un poco más de... O sea, es decir, pensar en que siempre hay que respetar la protección de datos y además la transparencia. Pero la protección de datos me parece bastante importante en todo esto. Luego quería plantear otro tema de debate. Se ha planteado la información judicial. A mí me parece que es un escándalo cómo se está operando con los sumarios y cómo se está filtrando información de gente que por aparecer en un papel de la policía a la que también deberíamos someter a un control, es decir, que tampoco sabemos muy bien ante quién responden según qué informes policiales que aparecen publicados en medios que luego ningún juez convalida.
que se quedan en nada y sin embargo se ha manchado la imagen de una persona y nadie se está preguntando qué hacen los medios para preguntarse si esos informes deben publicarse. Y se están publicando con nombres y apellidos. Hay casos muy recientes de gente a la que la imagen pública, es decir, una portada de periódico cuestionando su honorabilidad o cuestionando si ha actuado de forma correcta, va a pesar mucho más que se le levante la imputación 2 meses después, y eso aparece en un breve, probablemente en una parte baja de alguna página de un periódico. Y luego creo que hay que plantear otra cosa sin ninguna duda, que es que la transparencia está muy bien, el acceso a los datos está muy bien, pero hay un elemento de politización en los medios que hace que haya determinadas informaciones que no se están publicando, que se están publicando con tal carga ideológica o con tal enfoque que nos está minando la credibilidad delante de los ciudadanos, y que son elementos que creo que tienen que estar en el debate, ¿eh? Por todo lo demás estoy muy a favor de la transparencia, que no. ¿Os doy un minutito para contestarles? Yo, en cuanto a datos personales, a mí se me salta a la vista que soy un hombre, o sea, eso no es un dato un dato personal especialmente protegido, no debería, y que tengo una 30 de años. O sea, yo creo que decir eso, por ejemplo, los microdatos del INE, cuando se publican sexo y edad. Eso no es un dato especialmente protegido, y es más, yo creo que el nombre tampoco. O sea, la ley de protección de datos dice especialmente protegido, temas de ideología, temas de salud, en el sexo no, raza incluso que no, porque raza salta a la vista, que si una persona es blanca o negra. Eso en Estados Unidos se publica, que una persona es hombre 32 años o mujer 40 y es negra, hispana o lo que sea. Con eso se sabe el perfil. Y el tema del nombre y el derecho al olvido, yo creo, él dice que es como borrar la historia. O sea, yo me arrepiento de una cosa de 15 años, pues eso es un capítulo de Black Mirror. Te pueden hacer Black Mirror, meto un chip y yo, como no me gusta mi recuerdo de hace 15 años, lo elimino y no he hecho nada. Soy bendito desde el partido de ahora. No, cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No entiendo que una sentencia se anonimice. No lo entiendo. Y si esa sentencia dice que es un violador, un profesor violador de menores durante 3 años y está sentenciando, ¿tú lo contratarías como profesor? A lo mejor tienes tus dudas, porque tienes un antecedentes penales. Eso pasaba con Spotlight. Los curas de violadores se pasaba de parroquia en parroquia y no se informaba por qué era. Hombre, que me venga un cura con antecedentes de violación de menores a una parroquia, yo soy padre de... me gustaría saber los antecedentes. O sea, es una cuestión de jurídica, es como el currículum, no puedo borrar Es como si yo, ahora que hemos ganado el Pulitzer y el premio APM, borro las cosas malas, en plan de yo si tuviera una demanda en contra, borro eso, pero el premio Pulitzer viene arriba en Google, que se note que soy guay. Hombre, no se puede. Para mí no. Yo, por ejemplo, yo estoy muy en contra del derecho al olvido. Yo si tuviera un medio, crearía un blog de derecho al recuerdo. Porque lo que es el derecho al olvido es a los buscadores. En la sentencia de Vanguardia es en hemeroteca puedes utilizar hemeroteca. ¿Cómo vas a borrar que un político ha sido acusado de corrupción o imputado? ¿Eso es verdad? ¿Es verdad o mentira? Es verdad, hay un hecho. ¿Cómo voy a borrar? Es que no me gusta. A mí tampoco me gustan los perros y no por eso quiero eliminar la raza canina. Es decir, esas cosas. Yo creo que el tema de los... Hay datos personales que son, obviamente, tema de derecho al voto, a quién vota cada uno, ideología, etcétera, pero cosas que saltan a la vista, tipo hombre o mujer, hombre, no creo que sea un dato especialmente protegido. La edad, no creo. La raza, que también salta a la vista, no creo que sea especialmente protegido. Y el nombre, el DNI sí, obviamente, pero el nombre... Todo el mundo sabe que yo soy Jesús Escudero Martínez, o que Mar no se llama Mar, sino nombre compuesto, lo sabe todo el mundo, pero... Sí. No creo que le importe ahora. María del Mar Cabra Valero, la mejor del mundo entero. Yo suelo decir que si bien estoy de acuerdo con Jesús en muchas cosas, quizás en algunas de estas discrepamos, pero simplemente quería añadir algo con respecto a la protección de datos. Yo sí que creo que es importante respetar la protección de datos. Lo único que nos animaría, sobre todo en España, en un país con una ley de protección de datos tan dura y con una agencia también tan dura, es a plantearnos hasta qué punto tenemos que ser un poquito más abiertos con algunas cuestiones, ¿no? Es decir, no te doy nada por protección de datos. No es lo mismo que, bueno, pues voy a ver de qué manera agrego la información para que no se pueda
triangular quién es la persona, ¿no? En el caso de los niños medicados, mi amigo el señor Patterson, ya famoso, me decía, mira, es que no te puedo, yo pedía por código postal. Digo, dame los niños por código postal. Y él me dijo, no, es que no te lo puedo dar por código postal, porque es que en algunos códigos postales hay un niño. Y entonces, pues tú de periodismo con tu periodismo podrías identificar cuál es este niño, pero te puedo dar el siguiente nivel de desagregación, que era, él dijo condado, municipio, podría haberme dado por ciudades, pero bueno, por condado, ¿no? Entonces, me podría haber dicho el señor Patterson, que es algo a lo que recaemos mucho aquí en España, de no te lo doy. O me podría haber dicho, bueno, pues yo ya te doy todo el estado de Texas. Entre todo el estado de Texas y condados hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, en eso sí que creo que tendríamos que intentar abrir lo más posible la mente a, entre respetar la protección de datos y ser radical en el no, hay una escala de grises muy amplia, ¿no? Y luego, pues la verdad es que tengo que expresar la pena que me da que la Agencia de Protección de Datos en una resolución dijo que los datos de los autónomos son considerados datos personales y por eso no se podía saber qué deudas tengo yo, por ejemplo, con la administración o información de yo como autónoma con la administración. Pues es una pena que la argumentación jurídica que ellos esgrimieron fuera en ese sentido, porque cuando un autónomo trabaja con la administración lo está haciendo en una calidad de, entre comillas, empresario, ¿no? Con lo cual ahí pues también es una frustración. Entonces, bueno, lo que pasa es que me gustaría debatir esto, porque esa resolución me parece muy frustrante y es un problema porque nos pone un agujero negro hacia qué pasa con los autónomos y la administración, y sobre todo las administraciones locales, ¿no? Y a quién se le dan contratos a dedos, ¿no? Y a lo mejor, decidme por favor, porque he estado intentando rastrear a ver si había ido algo al respecto, pero desde 2012 de esa resolución que está en la página web de la Agencia de Protección de Datos no he visto nada más. Está referenciado a una resolución del Tribunal Europeo sobre el tema de los granjeros alemanes, ¿no? Pero bueno, luego si quieres me encantaría hablarlo, dilo ahora con el micrófono, porque era mi frustración de esta mañana debatiendo con un compañero y está ahí, ¿no? Que no se puede publicar esa información. Me refiero a que es desde el 2012, es anterior a la ley de transparencia. Si contrata con una administración, los contratos no solamente son accesibles, son directamente de publicidad activa, sea autónomo o no lo sea. Con lo cual entiendo que lo que pasa es que es una resolución anterior. El reglamento de protección de datos lo que prevé excluye precisamente al empresario individual. Ahí se plantea un problema con los datos de los empresarios individuales. Claro, son datos de personas, son una persona jurídica, son una persona física, pero eran datos referidos a su actividad como empresa. Y el propio reglamento deja claro que en su actividad como empresa, los datos del empresario es absolutamente accesible. Están sometidos a la ley de protección de datos. Completamente de acuerdo. En lo que es su actividad de contratación con la administración, por supuesto que es accesible. Debería estar colgado en el web. Sí, bueno, por supuesto, pero esto es interesante, disculpad, ya tenía yo mi debate esta mañana. Y el nuevo reglamento europeo. Ok, entonces, ¿ves? Bueno, pues primero, lo que he dicho de protección de datos, de todas maneras, pensemos en la escala de grises, eso se mantiene. Con respecto a lo de los autónomos que yo decía, yo puedo pedir cualquier información porque sí que ha habido gente a nivel local, por ejemplo, Abácolos de León, que habían tenido problemas con lo de los datos de los autónomos, que entonces yo me estoy refiriendo en este caso a la resolución de la Agencia de Protección de Datos, es con respecto a las deudas de los ayuntamientos. Se hizo en 2012, efectivamente, anterior a la ley, anterior a nada. Pero yo me pregunto, ¿cómo puedo argumentar, o cómo podrían argumentar mis compañeros, que espero que me estén escuchando, que los datos de los autónomos se podrían pedir, aunque no sean para cualquier cuestión, cualquier relación con la administración, de contratación, de relación con la administración, que pueda ser categorizado como información pública? Ahora los catedráticos nos saldamos en crisis, o sea, que el dictamen baratísimo. Pero me podría responder, que tengo mucha ilusión de esta sí, respuesta. Me cuentan por ahí detrás que no te está refiriendo a contratación sino a deuda. Sí. Claro, entonces iremos por cuando hablabas antes de que a alguien no le gustaba la disposición adicional primera en los regímenes de acceso distinto, estaríamos en acceso a datos de tributarios, que son mucho más cerrados. Pero hay algún informe, perdona, ¿hay algún informe de la Agencia Española de Protección de Datos en materia de traslado de datos de empresas subvencionadas, de contratistas con ayuntamientos, que van en una dirección
opuesta a lo que acabas de decir tú, ¿no? Yo sé de los autónomos, ahora mismo no caigo en esa resolución, yo no sé si es informe o resolución, pero bueno, me choca porque no me encaja, al menos con la idea que puedo tener yo equivocada, de los informes que regularmente tiene la agencia en esta materia, que suele ser en la otra dirección y de acuerdo con el reglamento de protección de datos y de acuerdo además con el reglamento ahora vigente ya de protección de datos de la Unión Europea, ¿no? Que es que en tu actividad como empresario, aunque seas persona física, tus datos relativos a tu actividad como empresario no están sometidos a la garantía de la ley de protección, de la ley orgánica de protección de datos, ¿no? Pero bueno, habría que ver, yo en estas cosas siempre digo hay que ver el caso concreto, ¿no? Porque me resulta llamativo, ¿no? Me lo voy a apuntar todo después porque es que, pero este es el problema, ¿no? También una de las cuestiones que hablábamos es que vosotros conocéis muy bien la legislación desde el punto de vista del periodismo, incluso imaginaos el ciudadano, si nosotros somos los informados, o sea, de todas estas cuestiones, pero este tema me interesa especialmente, así que gracias. ¿Alguna pregunta más en el público? Hola, yo soy la señora Patterson del Gobierno de Aragón. Entonces, casi por alusiones. Se han dicho cosas muy interesantes, comparto algunas, otras no. Y sobre todo, me gustaría decir que las cosas no se están haciendo tan mal en derecho de acceso. No sé si habéis notado alguna diferencia entre lo que es la Administración General del Estado, la local, la autonómica. Yo hablo por lo que conozco. El volumen de peticiones que se atiende, en este caso en el Gobierno de Aragón, de forma favorable y en plazo es infinitamente mayor que el que se deniega. El plazo de resolución está casi siempre o siempre por debajo del límite legal. Nada, era esta pequeña aportación de que, insisto, y creo que pese a que podéis tener razón en algunas cosas, las cosas en general, no se están haciendo tan mal en derecho de acceso. Esa es la sensación que yo tengo. Venga, gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra a Borja y también le vamos a dar una palabra a Ignacio, que creo que se lo merece. Y vamos a intentar, sacamos unas pequeñas conclusiones y acabamos con el debate, que se acerca la hora de comer. Así que, Borja, cuando quieras. Muchas gracias, Esther. Pues yo quería hacer dos aclaraciones y una reflexión final. Uno, con el derecho al olvido hay un lío que es mejor ponerlo en sus justos términos. Yo creo que el derecho al olvido es el derecho a ir a Google a pedirle que desindexe una noticia. No es el derecho a ir a un periódico a pedirle que elimine algo de una hemeroteca. Y la diferencia es muy importante. Los medios ya estamos sujetos al derecho penal y al civil con todo aquello que publicamos. Somos legalmente hiperresponsabilizados por el ordenamiento jurídico con todo aquello que hacemos. No es así en el caso de otras plataformas tecnológicas que están sujetas a jurisdicciones distantes o inexistentes en muchos ámbitos, pero es diferente. Yo, Comercio de Gijón, publiqué una cosa hace 10 años, si era veraz, si no incumplía ninguna ley, ni infringía daños a ningún ciudadano, es correcto y ahí sigue. Otra cosa es que alguien quiera ir a Google a que desindexe, pero es diferente y la diferencia reside en que los medios somos sujetos legalmente responsables de todo aquello que publicamos cada día. Unos se lo tomarán más a la ligera y otros más en serio, pero algunos, desde luego, ya digo, siendo pecaminosos como somos todos y falibles, pero nos lo tomamos muy en serio. Me lleva a la segunda aclaración del compañero el economista, ¿no? La politización de los contenidos creo que es un derecho de los editores también. Es decir, cuando eres un medio de comunicación privado, y por politización entiendo el darle color a las cosas, darle un punto de vista, no es necesario criminalizarlo. Otra cosa es tergiversar los hechos, pero oye, cada uno tiene un punto de vista y sobre todo si eres un medio de comunicación privado tienes todo el derecho. En la parte de información que obtienes de un sumario que está bajo secreto, es evidente que ahí debe actuar la responsabilidad impublicando, que en principio en las redacciones de periódicos o de medios pues se dirime un poco por cauces bastante establecidos, digamos, ¿no? Pero es verdad que es un debate interesante de hasta dónde llega esa responsabilidad y cuándo puedes hacer daño y no. Ahora bien, lo que no puede ser es que un fiscal pida penas de prisión para unos periodistas que han publicado informaciones de un sumario que estaba bajo secreto por el mero hecho de, como decimos los periodistas, haberte encontrado el sumario en una papelera en el juzgado. Ya me entendéis. Eso es lo que, o sea,
hay filtraciones, existen y permiten que se publiquen cosas y se sepa la verdad, ¿no? Con lo cual, sí, claro que hay que publicar responsablemente, pero no puede ser que existan recursos tan disuasorios todavía para la publicación de cosas. Es un tema muy interesante en todo caso. Y mi reflexión final, frente al derrotismo, benchmark. Análisis comparado. Todos los problemas, o casi todos, que hemos comentado aquí, están resueltos en otras jurisdicciones, en otras legislaciones y en todas las industrias. A mí me pagan, soy director de innovación digital de una compañía de 3.000 personas y 20 periódicos por resolver problemas. Y lo primero que hago es un pequeño ejercicio de benchmark, cómo se están resolviendo estas cosas en otros sitios. Entonces, en Suecia es muy interesante ver cómo la ya añeja relación entre ciudadanos y peticionarios de información ha generado unas buenas prácticas de pues no pedir los viernes para chafarle al funcionario su salida de fin de semana, sino mejor el lunes y martes. Se puede mirar qué han hecho ahí. En Reino Unido, yo hice peticiones de acceso de temas de Gibraltar o de lo que sea, siempre te viene un remite de un señor o señora funcionario al que puedes llamar, incluso a veces, y además tú dabas ni tu DNI, o sea, tu nombre y tu apellido en la Ley de Acceso a Información británica o la mexicana o muchas otras. Oye, Borja, estimado Borja, yo soy el señor Patterson del Foreign Office. Mira, no te puedo atender esta petición porque me has pedido demasiados años y además a partir de 2004 cambiamos los archivos y tal, pero con una naturalidad pasmosa. Y además, Estados Unidos, yo creo que uno de las anécdotas fundacionales de la cultura de la transparencia, digo anécdota para no arrogar un protagonismo que no lo tiene, fue un viaje que organizó la Embajada de Estados Unidos en Madrid a Washington y a Nueva York, a un grupito de periodistas y de activistas y de tal, a ver unidades FOIA. La administración estadounidense tiene organizado hasta un tour FOIA y te encuentras con esas personas responsables de departamentos FOIA. Pues imaginaros la dimensión de aquello, ¿no? 600.000, hace 5 años eran 600.000 peticiones de acceso al año, ahora deben estar ya por el millón, ¿no? Pero está organizado y además publican la Biblia amarilla del FOIA en Estados Unidos cada año con todas las peticiones, las resoluciones y además publican el informe de FOIA con todas las estadísticas. Son recursos y de hecho cuando estaba en debate la ley de transparencia aquí, yo me acuerdo a Jaime, el que era subsecretario de Presidencia, que luego se fue al Santander, cuyo apellido no recuerdo, Pérez Renovales, a él y al equipo un poco de la vicepresidenta, una de las preguntas que algunos periodistas, Antonio Delgado, hicieron vía acceso es, oye, ¿cuánto va a invertir la administración en poner en marcha todo el entramado, toda la transformación de la gestión de archivos, la formación de equipos, la dotación de recursos? Frente a la desesperación, benchmark, lo siento, porque casi todo está resuelto. Ahora bien, claro, frente al benchmark, los jacobinos, y entonces te estrellas. Mal asunto. Ejemplo de jacobino, ilustrísimo exdiputado del Partido Nacionalista Vasco, Emilio Olavarría, siempre lo digo, en el debate en la Comisión Constitucional del Congreso, cuando fuimos algunos periodistas a hablar de la ley. Oye, pues mira, del benchmark vemos, pero nosotros somos periodistas ciudadanos, por cierto, estamos aquí en calidad de ciudadanos, somos usuarios de la ley de transparencia en calidad de ciudadanos y punto pelota, y no exigimos ni media, además lo ha dicho Jesús, no, es que puedes hablar con el jefe de prensa, no, es que quiero ir por el canuto ciudadano a pedir las cosas, cierro paréntesis. Emilio Olavarría, oye, del benchmark vemos que esta previsible colisión legal entre la protección de datos y la transparencia que va a haber, os hablo de 2013 o 14, y que la está viendo, y además sabemos qué tren va a llevarse al otro por una cuestión de jerarquía de derechos, en otros sitios lo han resuelto de varias maneras, una de las cuales es que el Consejo de la Transparencia tiene un doble gorro, comisionado de la información, comisionado de protección de datos. En otros han hecho otras cosas. Eso es no me acuerdo si dijo un imposible anfibológico o anfibológicamente imposible. Es decir, es un doble significado. Es un doble significado que yo, jacobino, napoleónico, gorrito rojo, declaro imposible. Ahora, frente a la desesperanza, benchmark. Y seguimos.
Pues mira, me agarro a ese tren porque es verdad. Es decir, mucho de lo que estamos aquí hablando, esto ya se discutió en Estados Unidos en los 60. Que no hay que olvidar que la FOIA es del 67. Yo estaba mirando ahora la fecha, es del 66, 67. O sea, ni os cuento el lío académico y administrativo que se montó en Estados Unidos durante los 10 siguientes años a la entrada en vigor de la FOIA. Y entre medias la guerra de Vietnam. Nixon. O sea, acordamos de los papeles de Watergate, de los papeles del Pentágono, la Sunday Times. No deja de ser llamativo que en Estados Unidos hay varias sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre revelación de información secreta, ni siquiera pública, no, secreta. En cambio, en España ni el caso de los papeles del CSIC llegó al Tribunal Constitucional, ¿no? Por lo tanto, algo dice en favor nuestro, pero también es verdad que hay que dar un poco, hay que dar un poco de tiempo a las cosas, ¿no? Y que las cosas vayan dando y sobre todo que las administraciones vayamos cambiando, ¿no? Por eso preguntaba yo antes, ¿cuántas administraciones conocía la primera que intervino, la primera chica que intervino? Es que hay pocas, pero no porque sean especialmente renuentes, en muchos casos porque es que no saben cómo enfrentarse a esto, porque no les han enseñado, ¿no?, a cómo enfrentarse como administración a esto, ¿no? Y en esos debates, por ejemplo, lo que comentabas antes, el periodista sobre el papel de los periodistas, yo siento defraudaros, pero el Tribunal Constitucional lo ha dicho muchas veces, el periodista no desempeña un papel privilegiado en el ejercicio de la libertad de información o del derecho a recibir información. Otra cosa en que, bajo determinadas circunstancias, por ejemplo, el acceso a una sala de justicia, y lo ha repetido otra vez en la sentencia del 2004 sobre la prohibición general del Consejo General del Poder Judicial de acceso con medios audiovisuales a las salas de vistas, ¿no? Otra cosa es que en determinadas circunstancias es verdad que hay un hecho indiscutible, que los periodistas realizan una función importantísima en el sistema democrático, que es el ser la correa de transmisión de información al ciudadano, y por lo tanto, bajo determinadas circunstancias, el periodista sí puede tener una cierta preferencia en el acceso a determinada documentación o en el acceso a determinados espacios, pero eso no quiere decir que su libertad de información o su derecho a recibir información tenga un estatus constitucional privilegiado o distinto al de cualquier ciudadano, ¿no? Y eso se discutió en Alemania en los años 70 y hay incluso sentencias del Tribunal Constitucional Federal Alemán, el benchmarking, ¿no?, diciendo que efectivamente los periodistas ocupaban un papel privilegiado y al final eso se corrigió porque eso choca con la propia lógica de los derechos fundamentales, ¿no? Respecto a los... Por eso yo como periodista, si me pedís consejo, que no lo haréis, pero yo os lo doy gratis además, es olvidaros de la ley de transparencia y mucho artículo 21D. Primero, porque lo que hay en la ley de transparencia no es un derecho fundamental, ¿no? Y eso ya os limita el acceso al recurso de amparo. Eso para empezar, ¿no? El Consejo de Transparencia no me volverá a invitar nunca más, ¿no? Pero yo vivo del derecho constitucional y no queda otra, ¿no? Y en segundo lugar, los límites al acceso no tienen nada que ver con los límites de la ley de transparencia. Entre otras cosas porque solo tienes los límites que fija la Constitución y la mayoría de los que enumera la ley de transparencia no están en la Constitución ni de lejos, ni el Tribunal Constitucional en sus ejercicios de mayor imaginación podría colocar las relaciones exteriores dentro de los bienes constitucionalmente dignos de protección, por ejemplo, ¿no? O la propiedad intelectual o en fin, una serie de cosas que... A veces, si insistís mucho por el camino de la ley de transparencia, estupendo, porque tendréis al Consejo que os ayudará y tal, pero sigue habiendo un artefacto de destrucción masiva que es el derecho a recibir información del artículo 20. Y hay que ir por ahí. Oiga, es que yo tengo, como cualquier ciudadano, pero es que además ahí sí que puedo decir, es que además yo soy medio de comunicación. Y el Tribunal Constitucional sí ha reconocido que yo soy esa correa de transmisión en la formación de una opinión pública libre. Y ahí ya metes además al Estado en otro problema, porque ya es un conflicto entre las ganas de secretismo del Estado con la libertad de información, ¿no? Curiosamente, en España no hay ni una sola sentencia del Tribunal Constitucional en 30 años, ya camino de los 40, en materia de fuentes de información o de acceso a las fuentes de información. Es llamativo. En cambio, tú vas a cualquier otra jurisprudencia y esto está lleno. Oiga, revele usted la fuente. No quiero, pues a la cárcel. ¡Pum! Recurso de amparo, ¿no? Es decir, aquí no hay nada de eso. Aquí lo más que hay es en un tema de fuentes indeterminadas. En los años 90, en el Tribunal Constitucional dijo a los periodistas, oiga, ustedes no pueden seguir amparando la veracidad de su información en la cita de fuentes indeterminadas, ¿no?
Es decir, porque usted está rompiendo con el estándar de la diligencia debida en la comprobación de los hechos, ¿no? Ya está, lo cual viene muy bien, estupendo, porque entonces eso lo que hace no es, los periodistas entendieron, es que me está diciendo que tengo que revelar mis fuentes. No, lo que te está diciendo es que justamente tú puedes forzar a tu fuente a que te lo cuente, y que te lo cuente bien. Y por lo tanto, a que tú, al amparo de que tú tienes que dar información veraz, tú no solo proteges tu fuente, sino que fuerzas a tu fuente, que puede ser el Estado. Y el otro caso es el de las famosas notas estas que mandaba la policía, ¿no? En el Tribunal Constitucional dice al periodista, no, si usted cumplió con el estándar de veracidad, porque ¿quién no se va a fiar de una nota de la Guardia Civil? Es decir, si el Estado emite una nota informativa, es normal que los medios de comunicación se fíen de esa nota informativa, y por lo tanto la prueba de veracidad de la información basta con, precisamente, acreditar que la fuente de la información era el propio Estado, ¿no? Y por lo tanto eso tiene una presunción de veracidad que si hace responsable a alguien es al Estado, por no ser diligente en la transmisión de la información, pero no al medio de comunicación. Pero aparte de eso, no ha habido ni una sola sentencia que plantee estas cuestiones de acceso a la información de los periodistas a información en manos del Estado. A mí me llama la atención, poderosamente, la atención que en 30 años eso no haya ocurrido. No tengo respuesta, no soy sociólogo, por lo tanto desconozco el motivo, pero bueno, es llamativo. Y concluye, la protección de datos. A ver, dos cosas. La protección de datos es un derecho fundamental y por lo tanto está en la misma balanza que el derecho a recibir información, ¿no? Lo cual exige ponderar. Y, a ver, una cosa es el dato especialmente protegido del artículo 7 de la ley y otra cosa es el dato general. El nombre, el DNI no es un dato especialmente protegido. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Bueno, que bajo ciertas circunstancias se entiende que hay un consentimiento tácito para usar ese dato, ¿no? Mientras que el dato especialmente protegido, filiación sindical, política, ideología, sexo, eso requiere un consentimiento por escrito y expreso. Y eso lleva a un terreno, y con esto prometo acabar, ¿no? Y es la finalidad. El problema con la protección de datos es que es el imperio del fin. Quiero decir, el problema no es el dato, es para qué usas el dato. Primero, la protección de datos no es para ocultar los datos, no es un régimen de secreto del dato, es un régimen de control sobre la circulación del dato. Y ahí lo importante es la finalidad. Claro, si a mí me pides el nombre y apellidos, ¿no?, para hacer una lista de los constitucionalistas más guapos del país, ¿no?, no me lo estás pidiendo para que luego tú hagas una información, obtengas esa información y luego hagas una información sobre cuáles son los constitucionalistas más bordes y desagradables del país. La finalidad cambia. Por lo tanto, yo puedo decir, oiga, no, el fin para el cual di yo ese dato, que no es especialmente protegido, pero es un dato personal, es para hacer una lista de guapos, no para hacer una lista de desagradables, ¿no? Por lo tanto, yo me niego a que usted use el dato para hacer una lista que no es aquella para la cual yo suministré esa información, ¿no? Y si aplicamos el criterio de finalidad, es fácil moverse en el mundo de protección de datos, ¿no? Muchas gracias. Yo voy a terminar esta sesión, que ha sido interesantísima, que verdaderamente da pena que acabe porque seguiría dando para mucha polémica y me gustaría transmitir un mensaje final. A mí me parece que los periodistas en la transparencia son unos elementos imprescindibles. Soy muy consciente de que muchas cosas que han cambiado en la sociedad, en los gobiernos, han sido capaces de derrocar presidentes, gobiernos, han sido capaces de modificar una ley de transparencia en el Reino Unido, que es una ley de transparencia ejemplar, con aquella historia de The Guardian y los dineros de los gastos de los miembros del gobierno, y tienen un poder extraordinario que para la transparencia es un vector esencial y un impulso esencial. También me gustaría decir que la Agencia de Protección de Datos y la protección de datos se ha expandido directamente por estar sola en el panorama legal durante mucho tiempo y que ahora vive una realidad muy distinta. Vive la tensión de que hay un organismo enfrente, al lado, junto a ellos, que les está exigiendo que se cumpla una ley que viene a cambiar una política pública en la cual, es cierto, la Administración pasa de ser poseedora de la información a ser solo depositaria de ella y los titulares, los ciudadanos. Por lo tanto, esta situación para ellos es muy extraña y ciertamente es incómoda, pero la ley, que no nos ha dado la categoría de derecho fundamental, sí nos ha dado el poder de poder
comportarnos como un derecho fundamental cuando hablamos con la Agencia de Protección de Datos. Y esto es muy curioso, porque cuando hablamos con la Agencia de Protección de Datos hablamos de igual a igual, y es la ley la que lo dice y la ley la que dedica un artículo específico para regular esto. De tal manera que algo habrá en la Ley de Transparencia cuando puede hablarse de tú a tú por obligación de la ley con una norma que tiene rango de ley orgánica y que inviste un derecho fundamental que tiene que someterse a un diálogo de pares con el Consejo de Transparencia. Me gustaría también hacer una reflexión muy pequeña sobre la realidad de la Administración, que a veces pensamos que es una Administración como estas que vemos en las películas futuristas, y sin embargo nuestra Administración es muy cana, es muy antigua, tiene muy pocos medios. Pensemos, por ejemplo, en aquellos ayuntamientos en los cuales no hay ni oficina de ayuntamiento, ni secretario de ayuntamiento, ni acceso a Internet, ni medios suficientes para poner un tablón o un portal de información, que todo es administración. A veces cuando los periodistas nos piden datos del año desde 1956 a 2017, pues nos echamos a temblar, porque decimos, verdaderamente la administración no puede hacer esto. Hay que ser posibilistas y conocer también que la administración tiene sus límites y que no es verdad que toda la administración puede tocar un botón y sacar una serie de datos en Excel o en un formato maravilloso con unos gráficos. Todo eso cuesta dinero. Nuestra administración es cana, es austera, está en un momento en el cual las inversiones no priorizan la transparencia y la mejora de los datos, no nos vamos a engañar, y en la cual pues los medios son muy escasos. Creo que los periodistas, y les recomiendo con muchísimo cariño, deben aquilatar sus peticiones, porque solamente con una petición excesiva no van a dar en la diana. Hay que atinar más en esta situación de una administración que no tiene recursos. Entonces, pues si de verdad quieres saber algo, acota. Y no pidas desde 1956 a 2017, pide donde crees que está realmente el meollo de la cuestión, porque corres mucho riesgo de que le pongas muy fácil la utilización de la reutilización y la imposibilidad de darte la información. Y esto pues también lo podemos manejar desde el punto de vista del peticionario. Nosotros no tenemos señoras ni señores que puedan negociar cómo darte la información, porque verdaderamente pues en España la cultura de la negociación con el ciudadano y de hablar y llamar y ver, bueno, y en la administración, bueno, pues si me pides menos, te cuesta menos, no existe. La vocación de servicio de la administración española es antigua pero purista, y piensa que bueno, pues que no sé, el servicio público no se negocia, se puede o no se puede, se hace o no se hace, y desgraciadamente en este momento pues las circunstancias dan para hacer las cosas muy justitas. Así que tendremos que utilizar más el artículo 16 y tendremos que hacer un criterio, sin duda, de que cuando no se pueda dar la información por reutilización, la reutilización va asociada necesariamente a aquellos elementos que no la necesitan, que no precisan de la reutilización, de tal manera que no sea un sí o un no excesivo. Y lo tendremos que hacer desde el Consejo, por lo cual yo me lo he apuntado aquí muy claramente, que será necesario poner en un criterio que cuando la reutilización puede ser aplicable, es un límite aplicable, además de todo lo que dice la ley de que hay que motivarlo, de que hay que aplicarlo al caso concreto, de que hay que hacer el test de daño y que hay que ponderarlo. El siguiente renglón tiene que poner y solo afectará a aquellas cosas, a aquellas cuestiones que sean realmente afectadas por el límite. Todo el resto de la información hay que salvarlo sí o sí. Y de esta manera pues ir construyendo una transparencia que lleva 2 años de vida y que yo estoy razonablemente satisfecha, porque creo que las cosas están cambiando. El cambio de mentalidad es lo más complicado y tardaremos en ello. Los periodistas nos van a ayudar, igual que conseguiremos que haya una transparencia real cuando la ciudadanía se entere del poder del derecho que tiene y lo utilice de forma cotidiana, de forma ordinaria. No soy tan entusiasta del artículo 20, sino de algo mucho más sencillo, que es la conciencia ciudadana de poder cambiar las cosas. Y esto significa que hay un derecho
que es universal, que debería ser de fácil acceso, por eso estamos luchando por la caída también de los obstáculos a la identificación para ejercicio del derecho de acceso, y que te da tantas cosas, te da la posibilidad de saber qué está ocurriendo sin necesidad de motivarlo, cuantas veces quieras, de forma gratuita, te da unos plazos y una garantía de un recurso también gratuito en el Consejo de Transparencia, y te da la conciencia ciudadana de que si participas mucho puedes hacer que nuestra sociedad pase de una democracia representativa a una democracia participativa, que creo que es la gran demanda de la ciudadanía en este momento. Así que muchas gracias a los asistentes, gracias a los ponentes, gracias a los que habéis preguntado y a los que os habéis quedado con alguna pregunta, prometemos volverlo a hacer. Y bueno, pues gracias a todos los que nos han seguido en streaming esta mañana. Sin duda una mañana llena de aportaciones, y pasemos a la acción, todos juntos. Muchas gracias.